¿La pueden ver? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, el tema de hoy es la importancia de la familia en el proceso de salud y enfermedad. O sea, lo que vamos a ver hoy es todo lo que corresponde a la tarea ADA2. Para poder hacer el estudio de salud, salud familiar, se necesita pues, conocer qué es un estudio de familia. Entonces, vamos a dedicar estas 2 horas, espero que podamos terminar bien el tema, con la idea de que a partir de mañana ustedes ya puedan subir su tarea, la van a poder subir sábado, domingo y lunes. Incluso el próximo lunes no tendríamos la clase para que ustedes se dediquen únicamente a su tarea. La pueden subir hasta el lunes en la noche. ¿Sí? Muy bien. Empezamos. Vamos a ver primero una definición de familia. De acuerdo con el censo canadiense, una familia es un esposo y una esposa, con o sin hijos, que viven bajo el mismo techo y tienen vínculos de matrimonio, consanguinidad o adopción. Eso es una familia. Es decir, un esposo y una esposa ya unidos ya son familia, aunque no tuvieran hijos. De acuerdo con el censo norteamericano, ¿verdad?, viene siendo prácticamente lo mismo, ¿verdad?, a excepción de que aquí habla de 2 o más personas que viven bajo el mismo techo, ¿sí? Y no menciona que sea esposo y esposa, lo cual significa que esta definición podría incluir personas del mismo género, ¿sí? Este es el censo norteamericano, y también, ¿verdad?, puede ser con hijos o sin hijos. Vamos a ver la clasificación de la familia. Las familias se clasifican de acuerdo con su desarrollo en tradicional, moderna y arcaica o primitiva. Vamos a comenzar con la última. Arcaica o primitiva es la familia que hoy en día, ¿verdad?, estuviera viviendo muy al estilo de sus antepasados. Es decir, una familia, por ejemplo, maya, que viviera hoy, ¿verdad?, como vivieron sus antepasados mayas, en el sentido de que tuvieran la vestimenta, el cultivo, la forma de la habitación, la forma de vida de sus antepasados. Esas familias, pues digamos que están en vías de extinción porque la modernidad va transformando las familias, y las familias de arcaicas o primitivas pasan muchas veces a ser familias tradicionales. Se va perdiendo esa cultura original. En el caso, digo, estoy diciendo mayas, pero podrían ser cualquier otro tipo de familia a nivel de la República Mexicana, ¿no?, pensando en México. Las familias tradicionales son aquellas familias en las que, pues lo típico, que el hombre es el que trabaja, la mujer es la que se queda en casa con los hijos y se encarga del hogar, a todos los quehaceres del hogar. Y pues generalmente en estas familias tradicionales es el hombre, digamos, el que manda. Es una familia más bien patriarcal, y las mujeres y los hijos pues como que están en ese sentido sometidas a la autoridad del padre. Es más frecuente, ¿verdad?, que la relación en esas familias tradicionales sea una relación de complementariedad, como vimos en la teoría de la comunicación humana, ¿sí?, aunque debe haber momentos de simetría seguramente, pero es más predominante la relación complementaria. En la familia moderna, ¿verdad?, es la familia más igualitaria, es una familia donde los 2 padres trabajan, los 2 adquieren responsabilidades similares, es decir, es una familia en la que no solo la mujer se ocupa de los hijos, ¿sí?, de las tareas, de llevarlos o traerlos de la escuela, etcétera, sino que estas funciones las comparten los 2 esposos, los 2 padres. Es una familia en donde la participación del hombre, ¿verdad?, del papá, es más importante, ¿verdad?, que en la familia tradicional. Y lógicamente aquí predomina la relación simétrica.
porque los dos aportan económicamente al hogar y las cuestiones de los gastos pues de la casa se comparten y las responsabilidades también y las decisiones también. Entonces, esta sería una familia moderna. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario? No. ¿Ninguna? Ustedes podrán, de acuerdo con esto que vamos viendo, todo esto que vamos a ver, lo van ustedes a hacer, ¿verdad? Es parte del estudio de salud familiar y lo van a hacer con su propia familia, así que ustedes tendrán que clasificar a su familia a cuál de estas tres pertenece. También podemos considerar que hay familias que pueden ser una mezcla de tradicional y moderna, o sea, no tiene que ser tajante, tradicional o moderna. Muchas familias, ¿verdad?, tienen rasgos tradicionales, ¿verdad?, pero también tienen rasgos modernos, o familias modernas que todavía conservan algunas cosas de la familia tradicional. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguien quería preguntar algo? Nada. Muy bien, continuamos. De acuerdo con su demografía, es decir, de acuerdo con el tamaño de la población en la que viven, de acuerdo con el INEGI, una familia rural es aquella que vive en una población con un tamaño máximo de 2.500 habitantes, ¿sí? Y ya arriba de 2.500 se puede considerar una familia, una población urbana. Entonces, la familia rural sería aquella que vive en poblaciones pequeñas, ¿verdad? Serán poblaciones del interior del estado, hablando de Yucatán, ¿verdad? Y bueno, si son originarios y viven en esas poblaciones, pues se podrán considerar familias rurales. Si ya viven en otros lugares más grandes, ¿verdad?, pues puede ser urbana, que son digamos, las ciudades, que aunque no tenga que ser la capital, digo, de hecho, las poblaciones urbanas en Yucatán no solamente es Mérida, Progreso, Humam, Valladolid y Simín son urbanas. Y las familias suburbanas son aquellas que viven en la periferia o en las comisarías de las poblaciones, ¿sí? Son aquellas que viven no dentro de la ciudad propiamente, sino que como que en los alrededores, ¿no? Por ejemplo, aquí en Mérida tenemos la ciudad de Mérida y tenemos comisarías como puede ser Chablical, Temozón, Tazibichén, algunas, no de las de todas, ¿verdad?, pero son aquellas que están, digamos, de alguna manera fuera del anillo periférico de la ciudad. Esas familias se consideran suburbanas. Y esto tiene que ver con los servicios, ¿no? Por ejemplo, las familias rurales, pues los servicios que se tienen en una población rural son un tanto diferentes a los servicios que tiene una población urbana, ¿sí? Y la suburbana, pues también tiene ciertas características que las hacen diferentes, ¿no? Y el modo de vida, pues también de alguna manera puede ser diferente, ¿verdad?, en una población rural que una urbana o una suburbana. ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Sí? No, doctor, ninguna. Ninguna, correcto. Yo les pediría, para que no les esté preguntando a cada momento, si en un momento dado alguien tuviera alguna pregunta, puede abrir su micrófono y hacer la pregunta yo o algún comentario, mucho gusto. Muy bien. De acuerdo con su tipología, es decir, ¿a qué se dedica la familia? ¿De qué vive la familia? Las familias pueden ser campesinas, cuando viven en el campo, cuando trabajan la tierra, cuando viven, comen de lo que siembran o de lo que pueden vender y comprar, ¿no? O sea, la familia campesina, pues, vive en el campo, tiene su milpa y consume, pues, generalmente lo que produce, ¿no? O se dedica a trabajar la tierra y vende lo que produce y también y con ese dinero compra las cosas que no produce, ¿sí? Pero básicamente la familia campesina, mira, vive del trabajo en el campo. Es importante reconocer que en la familia campesina son personas que generalmente son dueños de su tierra, ¿sí? Son dueños de su herramienta que les sirve para trabajar
y son dueños de su tiempo. O sea, ellos deciden a qué hora trabajan y a qué hora no trabajan, o qué día descansan, ¿sí? De qué hora a qué hora trabajan, porque es su trabajo y no tienen, digamos, un patrón, un jefe, ¿sí? A diferencia de la familia obrera, que es la que sigue, que es aquella que trabaja en alguna empresa que hace productos o servicios, donde el obrero sí tiene una hora de entrada, una hora de salida, tiene, ¿cómo se llama? No es dueño muchas veces de sus herramientas de trabajo. O sea, va a trabajar y lo que va a trabajar, ahí en el trabajo está. O sea, y pues termina su hora de trabajo, checa su tarjeta y sale y ya prácticamente está fuera de su trabajo. Y bueno, y le pagan por ese trabajo que hace. O sea, no tiene, como en el caso del campesino, ni qué comer de ello, ni tener que venderlo para complementar, sino que a él le dan un sueldo, le pagan un salario, y de ese salario vive. La familia profesional, pues es aquella que tiene alguna profesión, cualquiera que sea, y que del ejercicio de esa profesión, pues obtiene recursos para vivir, ¿no? Ya sea en forma privada, particular, o en forma institucional. El ejercicio de una profesión, pues es lo que permite que estas familias vivan. Hay familias que son artesanas, es decir, son personas que hacen algún tipo de producto, ¿verdad? Alguna artesanía, y ya sea que lo vendan directamente al público o se lo vendan a alguien que lo va a comerciar, ¿no? El comerciante, pues, es aquel que compra productos y los vende, y de la diferencia entre lo que compra y vende, pues está su ganancia. Y tiene un etcétera, porque pues habrán muchos más tipos de familia que no vamos a revisar ahorita, pero las familias, en ese sentido, habría que clasificarlas, o sea, como parte del estudio de salud familiar, decir qué tipo de familia es. Y también una familia puede ser una combinación de varias, ¿no? Podrá ser que una familia sea campesina y obrera al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el padre es campesino, ¿verdad? Pero alguno de los hijos que todavía vive en la casa y forma parte de la familia, pues ya trabaja como obrero. Entonces la familia puede ser campesina por el padre, obrero por los hijos que ya trabajan y aportan económicamente. No es el hijo que ya se casó, ya tiene su familia y se fue a vivir a otra casa, ¿no? Ya es otra familia, ese ya no contaría. Y también puede ser campesina con profesional o con obrera, puede combinarse, ¿sí? Muy bien. De acuerdo con su estructura o composición, ¿sí? La familia puede ser nuclear cuando solamente en la casa viven los padres y los hijos, ¿sí? Puede ser una familia extensa donde además de los padres y los hijos vivan otros familiares cercanos, directamente relacionados familiarmente, como pueden ser los abuelos, los tíos, los primos, ¿sí? Que son directamente parte de la familia, que se llama familia extensa. La familia compuesta es aquella en donde además de los padres y los hijos vivan otras personas que no son familiares directos, como pueden ser, por ejemplo, los, ¿cómo se llama? El servicio doméstico, alguien que trabaje en la casa y que viva además en la casa. Puede ser, por ejemplo, ahijados, compadres, amigos, que en un momento temporalmente o permanentemente pudiera estar viviendo en una casa. O, por ejemplo, aquellas familias que dan, digamos, pues como hospedaje a estudiantes, ¿no? Donde una familia va papá, mamá, hijos y tienen allá 1, 2, 3 estudiantes que por cuestiones particulares, ¿verdad? Tienen que estar viviendo en una casa porque su familia no vive con ellos en la ciudad. Entonces, esta sería una familia compuesta. Y la familia extensa compuesta es una combinación de ambas. Así que en un momento de la familia, además de papá, mamá, hijos, viva algún pariente y algún no pariente. Y eso hace a la familia extensa compuesta. Ok. Luego, por su integración o funcionamiento. La familia puede ser integrada, semi-integrada o desintegrada. Y esta clasificación depende de estas funciones que vamos a ver a continuación. Las funciones, ¿verdad?, que tienen todas las familias, las funciones básicas de la familia son socialización, cuidado, afecto, reproducción y estatus. La socialización es un proceso de educación
que comienza en la casa, con la familia, continúa en la escuela, continúa en otros ámbitos externos a la familia, y es un proceso largo, pero donde el que más pesa, ¿verdad?, es la parte de la familia, porque ahí se aprenden cosas básicas desde hablar, comer, hacer las cosas. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad?, pues la aprendimos inicialmente en nuestra casa. Y nuestras creencias, nuestra cultura, lo que fuere, ¿verdad?, está relacionado con esta socialización. Y esta socialización prepara a las personas para vivir en sociedad, por eso se llama socialización. Entonces, piensen ustedes en un niño pequeño, ¿verdad?, que es enseñado por sus padres, pues a comportarse socialmente hablando, ¿no? Pues el respeto a los demás, a los mayores, saludar, dar gracias, tener un comportamiento adecuado, ¿verdad?, para poder relacionarse con otras personas. Y esto va desde la infancia y va aumentando, ¿verdad?, a lo largo de la vida de la persona. Incluso yo diría que esta socialización realmente no se termina, porque aún las personas adultas a veces tienen que aprender cosas, ¿verdad?, que les permita vivir en sociedad. Puede ser que en un momento dado, hasta cuando se cambia de un estatus, vamos a ver también un estatus socioeconómico, ¿verdad?, o el que vive, por ejemplo, en una comunidad rural y se va a un lugar urbano, pues tiene que aprender a vivir de manera diferente, y eso formaría parte de la socialización. Pero como función familiar, ¿verdad?, la socialización es el proceso donde los padres le enseñan a los hijos a vivir en sociedad. ¿Sí? Muy bien. Cuidado. El cuidado es una función que tiene la familia, que va de los padres a los hijos, ¿verdad? Cuando los padres le proveen a sus hijos de alimentación, vestido, casa, educación, incluso recreación, son actividades que pertenecen a cuidado. Cuidado es todo el proceso, ¿verdad?, que tienen los padres hacia los hijos, ¿verdad?, de proveerles de todo lo que puedan necesitar. Servicios de salud incluso forman parte del cuidado. Afecto, ¿verdad?, es otra función que tiene que ver con el amor, con el cariño, con la comprensión, con el acompañamiento, con el apoyo emocional, ¿verdad?, que los padres le dan a los hijos, ¿verdad?, para fortalecerlos, y que esto pues les ayude, ¿verdad?, a construir esa personalidad y esa autoestima que cada quien debe de tener. ¿Sí? Afecto. Generalmente cuidado y afecto van de la mano. Generalmente el cuidado se acompaña de afecto. Aunque puede darse casos, ¿verdad?, en los que solo hay cuidado y no hay afecto. O habrá ocasiones en que hay mucho afecto y menos cuidado. Entonces, a veces por cuestiones socioeconómicas, ¿verdad?, no se logra conseguir un cuidado suficiente. La reproducción es una función biológica, ¿verdad?, que tiene que ver con la función de la familia de proveer de nuevos miembros a la sociedad. Es la familia hoy por hoy la que se reproduce y provee a la sociedad de nuevos miembros. Todos los días sabemos que hay gente que muere, pero todos los días nacen nuevos seres humanos, ¿verdad?, que van de alguna manera, a sustituir, ¿verdad?, van a reponer en lo que es la sociedad las personas que ya no estén. Y esta función pues también debe tener una responsabilidad, debe estar acompañada de una responsabilidad por parte de la familia, en el sentido de que la reproducción sea un acto responsable, en el que la familia decida, bueno, cuántos hijos van a tener, cuántos consideran que pueden proveerles de todas estas funciones, ¿verdad? Porque habrá familias que de manera irresponsable tengan demasiados hijos y luego no les puedan proveer de todo lo que estamos hablando.
Finalmente tenemos la función de estatus. Estatus es una posición socioeconómica, es una serie de derechos y deberes, ¿verdad?, que los padres proveen a los hijos. Entonces, lo que se busca es tener una posición social. Ustedes, al estar estudiando esta licenciatura de médico cirujano, pues de alguna manera están adquiriendo un estatus. O sea, sus padres les han inculcado seguramente, les han apoyado y lo siguen haciendo, pues para que tengan una profesión. Y ese es el estatus que sus padres, que su familia les ha dado. Porque podrían estar haciendo otra cosa. A lo mejor ahorita no estarían estudiando medicina y estuvieran a lo mejor pues trabajando en algún negocio familiar o trabajando simplemente de empleados en alguna institución, como obreros, como empleados, y no estarían estudiando. Y bueno, y ese sería su estatus. A final de cuentas, todos, ¿verdad?, tienen estatus. Todas las personas adquieren un estatus, que es una posición social, que puede ser baja, media, alta, etc. ¿Sí? Muy bien. Estas funciones, a excepción de la de afecto, ¿sí?, se considera que son de padres a hijos únicamente. O sea, la socialización es la educación que dan los padres a los hijos, el cuidado, todo lo que hacen los padres por los hijos, ¿verdad?, el afecto también, la reproducción y el estatus. Sin embargo, hay algunas funciones que pueden ser, decía yo que afecto puede ser recíproco, porque un niño, ¿verdad?, un menor, un hijo, le puede dar afecto a sus padres desde que es pequeño, porque además pues el afecto no cuesta. Y una diferencia también que quiero comentar es que el cuidado, todas las funciones de cuidado tienen un costo económico, el afecto no. Entonces un hijo puede darle afecto a sus padres. Sin embargo, también algunas de estas funciones, ¿verdad?, socialización, cuidado, afecto, estatus, reproducción no, se puede dar en sentido inverso, es decir, que los hijos le den a los padres. Cuando los padres ya son mayores, por ejemplo, y muchas veces su jubilación o su pensión no les da para vivir, ¿verdad?, muchas veces los hijos proveen a sus padres, los ayudan con cuidado, ¿verdad?, medicamentos, a veces ayuda económica para su mantención, a veces ayuda en especie, ¿verdad? Pues el afecto siempre debe de existir, ¿verdad?, de manera mutua. Y socialización y estatus también puede ser que los hijos en algún momento provean de un estatus diferente, de una socialización diferente a sus padres, ¿no? Esa es la parte de función. Y entonces, dependiendo del cumplimiento de estas funciones, ¿sí?, se puede considerar a las familias integradas, semi-integradas o desintegradas. Una familia integrada es aquella donde están los dos padres, ¿sí?, y cumplen todas estas funciones de una o de otra manera. O sea, aquí también habría que ver, bueno, qué tanto cumplen. Bueno, pues el mejor esfuerzo que puedan hacer los padres por cumplir con estas funciones es bueno. Entonces, si están presentes los padres en la casa y cumplen con estas funciones, se considera que es una familia integrada, ¿sí? Una familia semi-integrada es aquella en que están los padres en la casa, pero no cumplen todas las funciones. No cumplen alguna, dos o ninguna, ¿sí? Entonces pensemos, por ejemplo, en una familia donde el padre es alcohólico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o la madre es una madre que padece de depresión y está todo el tiempo, pues acostada y no puede hacer muchas cosas porque está enferma, ¿sí? Entonces, el proceso de socialización, pues a lo mejor no esté del todo bien cuidado, ¿no? El cuidado, pues a lo mejor imagínese un padre alcohólico que se gasta el dinero en la cantina, en los bares, pues llega a su casa y no tiene la cantidad de dinero que se requiere para la mantención y la compra de todas las cosas que se necesitan para dar cuidado. El afecto también se puede ver afectado, ¿no? Porque, pues, si está alcoholizado cuando llega y es violento, pues el afecto se va a los suelos. Y el estatus, pues finalmente los hijos tendrían que tener muy buena orientación de parte a lo mejor de la madre, en el caso de alcohol, del alcoholismo, pues para que buscaran un estatus adecuado. Para comenzar, pues
que no tomaran, ¿no? Era interesante, yo conozco personas que tuvieron padres alcohólicos y no beben porque precisamente no quieren repetir la historia de su familia de origen. Y pues, y son personas que son exitosas, que estudiaron, que trabajan y que cambiaron la vida. No se repitió como mayormente pasa. Generalmente las familias como que se reproducen los estilos de ¿cómo se llama? De vida, ¿no? Ahí van a ver ustedes cuando chequen sus familiogramas, ¿verdad? Como algunas cosas como que se repiten de una generación a otra. Y en el caso, por ejemplo, de algunas enfermedades que pueden ser hereditarias, otras que pueden ser adquiridas, pero que están relacionadas con cosas del medio ambiente, ¿verdad? Pueden ser también que influyan en las familias. Muy bien, entonces esto es la familia semi-integrada, ¿sí? Semi-integrada donde están presentes los padres, pero no cumplen con todas las funciones. Y la familia desintegrada es aquella donde falta alguno de los padres, el padre o la madre. Y se considera desintegrada porque el padre que se queda solo, pues difícilmente puede cumplir con los dos papeles. O sea, muchas veces, por ejemplo, se va el padre o se muere, y la madre que no trabajaba ahora tiene que trabajar, por ejemplo. O la madre que ya trabajaba ahora tiene que trabajar a lo mejor más horas para poder compensar de alguna manera lo que dejó de aportar el padre, por ejemplo. Y esto, pues, de alguna manera disminuye la calidad de las funciones de la madre, porque ya ahora tiene que hacer el papá y mamá, ¿sí? Y esto, pues, al menos se considera que es una familia desintegrada. Sin embargo, esto es dinámico. Una familia desintegrada se puede reintegrar. Hay casos en que la familia, ¿verdad?, pierde a alguno de los miembros, ya sea por muerte, por divorcio, separación, pero más adelante se unen, ¿verdad?, a otra persona que pueda hacer ese papel, ¿no? No quiere decir que lo sea, sino que pueda cumplir con funciones de padre, de esposo, y se reintegra esa familia. Hay familias que se llaman reconstruidas, donde, por ejemplo, un hombre se divorcia y se queda con los hijos, por ejemplo. Una mujer se divorcia o queda viuda y se queda con sus hijos. Y luego se juntan, se unen, y tienes un padre, una madre e hijos que son, digamos, como que medios hermanos, ¿no? Y luego, además, vienen luego hijos de esa pareja, entonces hay, digamos, como que tres grupos de hijos, ¿no? Los del padre, los de la madre y los de ambos. Y esto es una familia que se llama reintegrada, ¿sí? Y entonces esto es la clasificación de acuerdo a su funcionamiento. La familia tiene un ciclo vital. El ciclo vital es las etapas por las que pasa una familia, desde que empieza con la fase de matrimonio hasta que termina con la fase de retiro y muerte. Quiero comentarles que antes de la fase de matrimonio hay una etapa que no es parte del ciclo vital, porque el ciclo vital inicia cuando la familia ya es, y esa empieza con el matrimonio, pero antes hay una etapa de noviazgo que también los médicos familiares y los médicos generales debían tomar en cuenta, porque es una etapa en la que los jóvenes, ¿verdad?, los novios, pues deben conocerse y pensar en qué van a hacer cuando sean familia, cuando sean pareja. Y ahí deben tomarse en cuenta todas las cosas que deberían planear para su vida. Por ejemplo, si van a trabajar los dos, porque puede ser que se conozcan y estén estudiando, por ejemplo, ¿no? Ambos, a lo mejor estén en la universidad los dos, o en una carrera técnica o lo que fuere, ¿no? O no están estudiando, simplemente se encuentran en el trabajo, están trabajando. Entonces, debería de ser que en esta etapa del noviazgo, pues decidieran algunas cosas, como por ejemplo, si van a seguir trabajando los dos, o uno se va a dedicar a cuidar a la mujer, por ejemplo, a cuidar a los hijos, o puede ser también el hombre. Ahora con la modernidad, ¿verdad?, también a veces es el hombre el que se hace cargo de la casa y la mujer la que trabaja, por cuestiones de que a lo mejor tenga mejor salario ella que él, y si alguien se tiene que quedar en casa, pues que se quede el que tiene menos salario, ¿sí?
Entonces, todas esas cosas se deberían de hablar desde el noviazgo, con el fin de que lleguen a la etapa de matrimonio, ¿verdad? Cuando ya inicia la familia, pues con un buen conocimiento y acuerdos importantes para la mejor convivencia y funcionalidad de la familia. Pero el ciclo vital de la familia son estas 5 etapas que vamos a ver una por una. La primera, que es la de matrimonio, pues inicia con el vínculo matrimonial propiamente dicho. ¿Sí? A partir del momento en que se casan, ¿verdad? O que deciden vivir juntos, porque algunas parejas, ¿verdad? Pues no llegan a casarse ni por la iglesia ni por lo civil, pero están juntos y están en unión libre, por así decir, pero bien estables y se quieren, incluso tienen hijos y muchas veces ni se llegan a casar, o a veces en algún momento de su vida se casan, ¿no? Pero a partir del momento en que decidieron vivir juntos y lo hacen de manera permanente, están juntos, viven en una misma, digamos, en una misma casa, bajo un mismo techo, como dice la definición de familia, ya se habla de una etapa de matrimonio. Y esta etapa de matrimonio comienza con esa unión y termina con el nacimiento del primer hijo. Eso significa que la etapa de matrimonio es únicamente el tiempo en que los dos están solos. La pareja están solos y es algo así como una prolongación del noviazgo, por así decirlo, nada más que ya con la intención de que ya cumplan las funciones propias de una pareja, de una familia, ¿no? Como son las funciones pues, económicas, las funciones de convivencia, las funciones de vida de pareja. ¿Sí? En esta etapa de matrimonio, pues uno como médico puede atender algún tipo de problemas como estos, por ejemplo, ajuste sexual. Algunas parejas recién casadas, ¿verdad?, que tienen problemas en su vida sexual, en su vida matrimonial, en su vida de pareja. Y esto pues es algo que a ti como médico te puede llegar y bueno, pues tomar en consideración que puedas apoyar a la familia en ese sentido, ¿no? La planificación familiar también. Hay parejas que incluso antes de que se casen, van a pedirle al médico, ¿verdad?, un programa de planificación familiar, ¿verdad?, algún método de planificación familiar, pues porque pretenden estar casados y estar 1, 2, 3 años sin hijos. Y para ello, pues tienen que llevar algún método de planificación para que puedan tener el tiempo que ellos quieran. Mientras a lo mejor concluyen algunos proyectos, algunas parejas se casan y todavía no han terminado de estudiar su carrera, por ejemplo, o todavía no tienen, se casan pero todavía no tienen casa propia, no tienen cosas. Y dice, bueno, antes de tener hijos, pues vamos a tener nuestras cosas, ¿no? Entonces se ponen un tiempo para adquirir esos bienes y ya se decidan para tener hijos, ¿no? Entonces, la planificación familiar también puede ser un motivo de consulta. Interacción entre los cónyuges, ¿verdad? Algunas parejas no es que tengan problemas sexuales, sino simplemente su convivencia, pero a veces no es muy adecuada, hay algunos conflictos, y esto puede ser motivo también de consulta para el médico general o familiar. El aprender a vivir solos como pareja, ¿no? El poder, digamos, como que acostumbrarse. Imagínense ustedes una pareja de recién casados, donde el esposo le dice a su esposa, oye, ¿sabes qué? Mira, como cocina mi mamá, pues no le llegas, ¿no? Esto puede ser ofensivo, puede ser que la esposa, ¿verdad?, pues se sienta mal porque le está diciendo a su esposo que lo que cocina ella no le llega a lo que cocina su mamá, y esto pues puede generar algún tipo de dificultad, de conflicto, ¿no? O la hija que tiene que hablar a su mamá, a sus papás todos los días para como reportarse, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Y esto pues a veces puede ser un poquito complicado, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez tuve una pareja de pacientes, ¿verdad?, en mi consulta del IMSS, ¿verdad? Y resulta ser que la señora tenía ese compromiso, la esposa, una esposa joven, ¿no?, tenía el compromiso de tener que llamarle a su familia, ¿verdad?, todos los días.
y comentaron que en una ocasión estaban en el cine, en aquella época no habían celulares, estaban en el cine y era casi las 12 de la noche. Y ella se levantó, le dijo a su esposo, espera un momentito, ahorita vengo. Y salió, y salió a hablar por teléfono a su casa, ¿verdad? Un poco antes de las 12, para decir estoy bien. Y esto pues molestó mucho al esposo, pues digo, bueno, ¿por qué dejas de ver la película y pues, te sales en un momento del cine para hacer una llamada solamente para decir esto? O sea, como que eran cuestiones así un poquito que pudieran ser conflictivas. Y eso, pues es parte de lo que puede suceder en una pareja en etapa de matrimonio. Muy bien. Expansión. Expansión inicia con el nacimiento del primer hijo y termina con el nacimiento del último. Esta fase de expansión pues puede ser corta o larga según el número de hijos y el espaciamiento que la pareja decida tener. O sea, si van a tener 2 hijos con un intervalo de 5 años, pues estamos hablando de una etapa de expansión de 6 años, por así. Pues que nace el primero, pues el espacio, nace el segundo, 5 o 6 años, etapa de expansión. Y ya puede ser que decidan terminar su etapa de expansión, algún método definitivo de planificación familiar. O habrán familias, ¿verdad? Que ustedes a lo mejor cuando hagan su familiograma van a ver que sus abuelos tuvieron muchos hijos, por ejemplo, ¿no? Y con 20 años, por ejemplo. Yo he visto familiogramas de 20, 25 años de etapa de expansión. ¿Por qué? Porque tuvieron 15 hijos, ¿verdad? Con un intervalo de año y medio, 2 años, ¿no? Entonces, es un montón. Pues así se hacían las familias antiguamente, tenían muchísimos hijos y no había mucho espacio entre uno y otro. Sin embargo, las familias modernas, las actuales, pues como que ya tienen menos espacio, menos duración su etapa de expansión. ¿Sí? ¿Qué causas de consulta puede uno tener en esta etapa? Pues la atención y educación prenatal. O sea, desde que se embaraza la mujer y va a consultar, ya está en etapa de expansión esa familia. Entonces, toda la atención y la educación prenatal pues, es una responsabilidad del médico. La atención del parto, bueno, no siempre aquí en Mérida, por ejemplo, en muchas poblaciones, pues ya, incluso en las instituciones de salud, la atención del parto no la hace el médico general o familiar, pasa a gineco, y ahí en la institución se hace cargo de la atención del parto a través de sus ginecobstetras. Pero el cuidado postnatal y la atención del niño sano sí corresponde al médico general o familiar. También puede uno recibir en esta época solicitudes de aborto, cuando no hubo una buena planificación familiar y ya la familia considera que ya tuvo varios hijos, ya no quiere al siguiente, ya está el embarazo, ¿no? También puede haber niños maltratados, atención de niños maltratados, porque esos niños que no se abortaron y que no se querían, pues a lo mejor pueden ser niños maltratados. Son cosas que puede uno y pongo, siempre hay un etcétera, porque hay muchísimas cosas más que pueden atenderse en una etapa de expansión. Muy bien, pasamos a la siguiente etapa, dispersión. Esta etapa inicia cuando los hijos van a la escuela, ¿sí? Entonces, y termina cuando los hijos trabajan o cuando los hijos ya están mayores de edad y puede ser que estén estudiando, como en el caso de ustedes, ¿no? Que ustedes ya aunque no trabajan, ¿verdad? Creo que la mayoría no trabaja, pero de alguna manera ya son más independientes. Esta etapa de dispersión abarca la adolescencia. ¿Sí? ¿Y qué problemas se puede atender? Bueno, pues problemas escolares, problemas de amigos, riñas, bullying. ¿Sí? O sea, a partir de que los hijos van a la escuela, hay familias modernas, donde la mujer tiene que trabajar apenas termina su incapacidad postnatal, que son a los 42, 45 días. Si no tiene quien le cuide a su bebé, ese bebé que se va a la guardería, ya entra a una etapa de dispersión, porque ya va a tener otras personas que no son su familia quien las atiende. ¿Sí? O sea, cuando los hijos van a la escuela, pues podía ser la escuela preescolar, podía ser la escuela primaria, secundaria, etc. Pero los niños que van a guardería, pues también entran a esa etapa. Entran a la etapa de dispersión la familia cuando los hijos van a la guardería. Pues. Y estos
Esto abarca la adolescencia e incluso abarca, prácticamente diríamos que termina hasta cuando los hijos adquieren la mayoría de edad. Y todos estos problemas se pueden dar en esa etapa te pueden traer al hijo golpeado, al hijo que se cayó en la escuela, o que lo golpearon, o alguna riña, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es lo que podía uno esperar cuando uno es médico general o familiar en una familia en etapa de dispersión. Luego viene la etapa de independencia. Esta etapa de independencia inicia cuando los hijos trabajan o cuando los hijos ya por edad tienen cierta independencia, ¿no? Como el caso de ustedes. Ustedes, por ejemplo, pues aunque no trabajen, pero pues prácticamente se pueden valer por sí mismos. En muchas cosas, quizás en la parte económica no, pero en muchas cosas sí ya pueden manejarse solos. Por ejemplo, yo creo que, supongo que ustedes ya cuando van a algún lugar van por su cuenta, ¿no? Ya no les tienen que llevar y irles a buscar, supongo. Entonces, bueno, pues ya hay cierto grado de independencia. Y termina esta etapa cuando los hijos se casan. O sea que la etapa de noviazgo, por ejemplo, también forma parte de la etapa de independencia. Los hijos están grandes, los hijos empiezan a tener novios, están estudiando y empiezan a trabajar. Y luego se casan y en la etapa de independencia se casa un primer hijo y se va a vivir a su casa, pero quedan dos más, quedan dos. Luego se casa el segundo y se va. Y cuando se casa el tercero y se va, entonces se acaba la etapa de independencia y se pasa a la siguiente, que ahorita vamos a ver. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes a atender en esta etapa? Pues uno es la elección de pareja. ¿Sí? Muchas veces los padres, o la familia, no solo los padres, se quejan de la pareja que el hijo o la hija está escogiendo o está decidiendo tener, ¿sí? Desde el noviazgo. O sea, esa muchacha que es novia de mi hijo no me gusta por tal y tal cosa, tienen sus motivos, ¿sí? Lo que sea. Y pues eso puede ser un problema. Y pues las parejas a veces, a pesar de esas oposiciones de la familia, pues deciden hacer su familia, deciden casarse. Y a veces tiene razón la familia y a veces no. Ojalá que la mayor parte de las veces no la tuviera, ¿verdad? Para que a pesar de todo lo que dijeron la familia, pues les vaya bien y no tengan mayor problema. Pero desafortunadamente muchas veces sí tiene razón la familia de origen y a veces termina ese matrimonio en divorcio o separación. Muy bien. También otro problema de la fase de independencia, el alejamiento de la familia de origen. O sea, que los hijos se tengan que ir, ¿verdad?, en esta etapa de independencia. Piensen ustedes, por ejemplo, si ustedes terminan su carrera y se van a hacer una especialidad, se tienen que ir a otra ciudad, a otro estado, a hacer su especialidad, pues esto es un problema de esta etapa de independencia. Imagínense ustedes que apruebes el examen nacional y te toque irte al norte de la República o a un estado donde hay mucha violencia, donde hay muchas cosas, y pues tu familia se va a preocupar mucho seguramente. ¿Sí? Y hay muchas, todas terminan con un etcétera, pero hay otras causas, ¿verdad? Otras causas de consulta, ¿verdad?, de una familia en etapa de independencia. ¿Sí? Finalmente tenemos la última etapa que se llama retiro y muerte. Retiro porque es la época en que los padres se retiran del trabajo, ¿sí? Se jubilan, se pensionan o dejan de trabajar aunque hayan sido trabajadores independientes. Se supone que para esta época ya tendrán recursos acumulados, tendrán bienes, tendrán dinero y puedan decir, bueno, ya me retiro del trabajo, voy a vivir de mis rentas, voy a vivir de mis ahorros, etc. Y muerte, porque pues finalmente todos vamos a morir y en esta etapa pues es cuando los padres mueren, porque a final de cuentas en la etapa de retiro generalmente los padres se quedan solos, los hijos se han casado y se han ido a vivir a sus propias casas, han hecho su propia familia y se han apartado, ¿no? Y los padres se quedan solos. Entonces esta etapa inicia con el casamiento del último hijo y termina con la muerte del segundo cónyuge. ¿Qué problemas son los más frecuentes a atender cuando tú eres médico general o familiar
de una familia en etapa de retiro y muerte, pues enfermedades crónico-degenerativas. Ahí vas a ver a los padres, ¿verdad? Que ya son diabéticos, hipertensos, hipercolesterolémicos, con artritis, con un montón de enfermedades crónico-degenerativas, ¿verdad? Que pueden ser causa de consulta. Y pues muchas veces uno como médico pues tiene pacientes que van a sus consultas de control, ¿verdad? Por sus medicamentos. Pues también aquí se puede dar el síndrome del nido vacío, ¿verdad? Que es cuando los padres quedan solos y se vuelven nostálgicos, a veces se deprimen porque pues la casa está sola y pues esto les puede causar tristeza. Algunas parejas he sabido, ¿verdad? Que ven grande, donde tuvieron muchas habitaciones, porque tuvieron varios hijos, ¿verdad? Y se compran una más pequeña que puedan arreglar sin mayores problemas, ¿verdad? Porque si ya los padres son grandes, ¿verdad? Y se quedan con una casa grande también, tienen que arreglar toda la casa aunque no esté ocupada, aunque hayan habitaciones que no estén ocupadas, pues esto cansa, ¿verdad? Entonces algunas parejas he sabido, ¿verdad? Que venden su casa grande, se compran una casa pequeña para ellos dos. Incluso la diferencia que pudiera haber en la venta de la casa la ponen al banco o hacen alguna cosa para utilizar ese dinero. También puede ser que en esta época se den problemas económicos, ¿no? O sea, cuando una pareja se retira, cuando un padre se retira, una madre se retira del trabajo, muchas veces no sigue ganando lo que ganaba antes, porque curiosamente en muchos sueldos, el sueldo base es la mitad, a veces la mitad de lo que percibe una persona. Y la otra mitad son prestaciones, se llama, ¿sí? O sea, que te dan ayuda de renta, te dan ayuda, los maestros les dan ayudas económicas para material didáctico, y hay estímulos, ¿no? Hay estímulos de puntualidad, de asistencia, bla, bla, bla. Y esto muchas veces constituye un buen porcentaje de lo que gana un activo, o sea, una persona que está trabajando. Y cuando se jubila, pues ya le dejan de pagar esos estímulos y a veces se reduce su percepción económica a la mitad de lo que normalmente gana y esto puede generar problemas económicos, o sea que ya no les dé para vivir. Y etcétera. Muchas cosas más que también pueden darse en esta etapa. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahora sí yo les pregunto, ¿alguna pregunta hasta este momento? Voy a dejar de compartir para ver si hay algunos comentarios. Permítanme. Aquí vemos. Pueden levantar su manita si quieren hacer alguna pregunta. A ver, Atala, veo una manita acá. Por ejemplo, doctor, yo tengo una tía que pues no pudo tener hijos. Ajá. En ese caso, ¿ella cómo se le haría este estudio? O sea, de esas etapas, ¿cómo se consideraría? No, pues no hay. O sea, ella, por ejemplo, se casó. Sí. Se casó, no tuvo hijos. ¿Ok? Entonces ella no pasó por la etapa de expansión, no pasó por la etapa de dispersión, no pasó por la etapa de independencia. Y no sé, supongo que ahorita por su edad puede estar en etapa de retiro y muerte, en la última etapa, ¿no? Entonces, bueno, pues esta tía tuya, ¿verdad? Pues pasó por una etapa prolongada de matrimonio, ¿verdad? Y pues finalmente llegó a una etapa de retiro y muerte, ¿sí? O sea, sin pasar por las tres intermedias porque no hubo hijos. Esa sería la forma en que se podía clasificar a tu tía, a la familia de tu tía. Tal. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Algún ejemplo, alguna cosa alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? O sea, consideren que todo esto que acabamos de ver lo van a aplicar en el estudio de salud familiar. No sé si ya revisaron en el módulo, en la unidad 6, está dejé puesto allá el formato de familiograma, dejé allá un capítulo, el modelo de estudio de salud familiar. Espero que ya lo hayan revisado. Es un modelo del Consejo Mexicano de Certificación de Medicina Familiar.
Y ahí están todos los apartados que deben cumplirse para hacer un estudio de salud familiar. Y también hay ¿cómo se llama? Un capítulo de un libro, ¿verdad?, que sirve para orientarles a hacer el estudio de salud familiar. Y bueno, pues todo esto que estamos viendo, que acabamos de ver, pues tendrán ustedes que aplicarlo en su estudio de salud familiar. Por eso es importante, si algo no está quedando claro, pues se aclare para que su estudio salga bien. A ver, por acá ya veo. A ver, empezamos. Irene Guadalupe. Doctor, una pregunta. Sí. En los apartados de motivo de consulta y justificación del estudio, No, ¿qué pondríamos? ahí no van a poner nada. Miren, ahorita voy a pasarles en la continuación de la presentación. No hemos terminado. En las siguientes presentaciones hay una donde están todos los apartados del estudio de salud familiar, y estos dos que estás mencionando están excluidos. O sea, no lo van a tener que llenar porque ustedes pues no tienen un motivo de consulta. Eso se aplica cuando le haces el estudio de salud familiar a una familia que va a consultar. Pero en esos dos que estás preguntando, no se van a llenar. Y hay otro más que tampoco se llena. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Ah, está bien, gracias. Ok, vamos a ver. Iván. Sí, una pregunta. ¿Las etapas pueden sobreponerse? Efectivamente. Ambas. Sí, claro, exactamente. Las únicas que son únicas y que son excluyentes son la primera y la última. O sea, la primera solamente es cuando están solos, sin hijos, todavía no han tenido hijos. Y la última se supone que es solos, sin hijos también, porque los hijos ya se fueron. Aunque puede suceder que a veces se quedan solos, se jubilan y les queda un hijo que se casó y se quedó a vivir con sus padres, o no se ha casado. A veces son personas que no llegan a casarse y viven con sus padres, ¿no? Esas serían las excepciones. Pero lo que es expansión, dispersión e independencia pueden sobreponerse. Efectivamente, es muy buena tu pregunta, no lo mencioné. Puede sobreponerse, porque una familia puede estar en fase de expansión, en fase de dispersión, e incluso algunas que son familias con una etapa de expansión grande, pueden estar incluso en etapa de independencia. O sea, imagínense ustedes, por ejemplo, el caso de ustedes, su familia, que tú que ya tienes 20 o 21 años, ¿verdad?, tuvieras hermanitos, ¿verdad?, y tuvieras a tu mamá embarazada ahorita, ¿sí? O sea, si tu mamá te tuvo joven a ti, digamos, te tuvo a los 20 años, por ejemplo, ¿sí?, y tú ahorita tienes 20 años, tu mamá de 40 años podría estar embarazada. O sea, todavía hay mujeres de 40 años que pueden reproducirse. Entonces, si fuera el caso, entonces tu familia estaría en fase de expansión por tu mamá embarazada, en fase de dispersión por tus hermanitos, ¿verdad?, y en fase de independencia por ti, que ya tienes 20 años, estás en la universidad y tienes mucha capacidad de tomar decisiones por ti mismo. ¿Sí? Podría ser, ¿no? Claro, es cada vez menos que se junten las tres al mismo tiempo, pues porque ahora las familias son más pequeñas. Pero a lo mejor dos sí se junten, expansión y dispersión, o dispersión e independencia. ¿Sí? Pero las únicas que no se mezclan son la primera y la última. ¿De acuerdo, Iván? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Veo otra manita, otra vez. Atala. Bueno, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, estén los nietos, o sea, ¿los papás entrarían otra vez en etapa de expansión o cómo? No está. Mira, cuando están los papás y están ¿cómo se llaman? El hijo con su esposa, por ejemplo, y sus nietos, los niños no son responsabilidad de los padres, de los abuelos. Son responsabilidad de sus padres, ¿no?, que son los hijos de los. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que hablaríamos es de una familia extensa. ¿Se acuerdan de la clasificación? Una familia extensa donde están los abuelos, que son los dueños de la casa, por ejemplo, ¿sí? Está el hijo o la hija con su familia. Y los nietos, ¿verdad?, son responsabilidad de los padres, ¿sí? O sea, en algún momento los abuelos podrían ayudar, ¿no?, en el cuidado, a lo mejor en la parte de afecto, pero no es responsabilidad de los padres, de los abuelos, ¿sí? Es responsabilidad de los padres. Y de hecho, en ese sentido, ¿verdad?,
cuando mueran los padres, o sea, los abuelos, cuando mueran los abuelos. Entonces, esa familia extensa se convierte en una familia nuclear, porque va a estar el hijo con su esposa y sus hijos. ¿Sí? Y a lo mejor si se quedaron viviendo en la casa de los abuelos y es hijo único, a lo mejor él se quede con la casa. Entonces, esa familia compuesta, ¿verdad? Perdón, no compuesta, esa familia extensa, ¿verdad? Abuelos, padres y nietos, se convertiría en una familia nuclear, ¿verdad? En ausencia de los padres. ¿Sí? Y la familia en ese sentido, pues por los padres estaría en retiro y muerte. ¿Sí? Y la familia del hijo estaría en fase a lo mejor de expansión, si son jóvenes, o expansión y dispersión. O sea, ahí habría que hacer, si se hace un estudio de salud familiar, ¿verdad? Pues considerar dos familias, ¿no? La familia de los abuelos, la familia de los hijos con los nietos. ¿Sí? Sí quedó claro, Atala. Sí, o sea, se consideran como dos familias. Serían dos familias. O bien se puede decir que es una familia extensa, ¿no? En el sentido de que en esa familia están viviendo los hijos y los nietos, ¿verdad? Pero también podría verse como dos familias, ¿no? Porque por un lado están los abuelos, que son pareja, que son esposos, ¿no? En una etapa de retiro y muerte. Y el hijo con su esposa y sus niños, ¿verdad? Pues sería una familia en expansión o dispersión. Serían prácticamente dos familias. Muy bien. ¿Alguien más quisiera preguntar? ¿Nada? Bueno, entonces, si no hay preguntas, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Y vamos a continuar. Ok. Miren, vamos a ver algunas cosas que son también parte del estudio de salud familiar. Ok. En el estudio de salud familiar hay que hacer un familiograma. Y aquí quiero especificar bastante bien porque es un instrumento, ¿verdad? Es un instrumento que ustedes tienen que aplicar, que probablemente ya lo conozcan, ¿no? Es posible que ya lo conozcan, pero ahí vamos a revisar. Son dos instrumentos, ¿verdad? Y quiero con esas diapositivas que faltan, dejar la tarea bien clara y que no haya dudas, ¿sí? Entonces, el familiograma se considera que es una representación esquemática de la familia, ¿sí? Proporciona de sus integrantes en cuanto a su estructura y sus relaciones, ¿sí? Este familiograma es utilizado desde hace muchos años por diversas disciplinas, o sea, no solamente los médicos familiares o en general lo deben usar, sino que otros, los psicólogos, por ejemplo, los trabajadores sociales también. Este familiograma también se conoce como genograma o árbol familiar. Entonces, fíjense qué interesante. Tener un familiograma, por ejemplo, como yo lo pido para esta tarea, de 3 generaciones, pues podemos ver a los abuelos paternos y maternos, a los tíos paternos y maternos, a los padres y a los nietos, que es la generación de ustedes, ¿no? Y bueno, con los requisitos que voy a poner más adelante del familiograma, pues tiene una imagen bastante clara de qué es esa familia. Puedes más o menos estimar los factores de riesgo que tienen, tanto para la salud biológica, psicológica y social, ¿sí? De esa familia que es tu paciente, por ejemplo. ¿Sí? De un miembro de esa familia es tu paciente, pues tú ya puedes hacerlo como que una evaluación de riesgo, ¿sí? Y esto es algo que pues todo médico general o familiar, ¿verdad? En este caso, debería de hacer un familiograma de la familia que es su paciente, ¿sí? Es un instrumento diseñado para evaluar el funcionamiento sistémico de la familia, útil para la identificación de familias en riesgo de carácter biológico, lo que les decía a ustedes, problemas hereditarios de aparición familiar, psicológico, como pueden ser tendencias a tener una funcionalidad familiar inadecuada. O sea, cuando muchas veces yo he visto familias donde, por ejemplo, los abuelos se divorciaron, a veces de los dos lados, paternos y maternos, y ves que en los hijos, o sea, en los tíos de la tercera generación, hay varios divorcios de ambos lados, ¿sí? Y a veces los padres también están divorciados. Entonces tú dices, bueno, aquí ¿qué pasa, no? A lo mejor el divorcio para esta familia pues no es una cosa rara ni inaceptable, sino que es aceptable.
Porque quiero decirle que muchas parejas, a pesar de que sufren su matrimonio, no se divorcian por cuestiones religiosas, por cuestiones sociales, por cuestiones familiares. Imagínense ustedes cuando era muy común escuchar de las abuelas, cuando una hija se iba a casar, se iba a quejar con ella, decía, hija, es tu cruz. O sea, tú escogiste ese marido, te casaste con él, ¿verdad? En la iglesia te dijeron juntos hasta la muerte y te fregaste. No te puedes divorciar. Y no se divorcia porque no es aceptado ni familiar ni socialmente. Pero en otras familias, dice la mamá, no, hijita, no te conviene darle una patada en el trasero y mándalo a volar. Divórciate, no pasa nada. Porque esa madre que está hablando a lo mejor también se divorció. Y ese aprendizaje pues va de generación en generación. Entonces, esas son cuestiones que pueden darse. Y también puede ser cuestiones de disfunciones familiares, que a veces de alguna manera como que están ya, digamos, ya establecida, ¿no? Y de alguna manera también como que pasa de generación en generación. O pueden ser cuestiones sociales como las familias numerosas, familias sin recursos, hacinamiento. ¿Sí? O sea, muchas veces las familias como que no avanzan. O sea, a mí me da mucho gusto cuando veo una familia que tiene un nivel socioeconómico, ¿no? Y a pesar de ese nivel socioeconómico que puede ser bajo o medio, hacen el mejor esfuerzo para que sus hijos, la siguiente generación, pues se superen el estatus de esa familia. Pero hay familias que no. Hay familias que ya de entrada no vas a estudiar nada y nada, ponte a trabajar en lo mismo que yo estoy trabajando. Dice el padre o la madre, tú te vas a dedicar a las cosas del hogar como yo hago. Entonces como que reproducen de una generación a otra lo mismo. Entonces el hijo va a ser el día de mañana como su padre. Y la madre va a ser el día de mañana, la hija va a ser el día de mañana como su madre. Y como que no se mueven, ¿no? Hay una cuestión así de estática. Muy bien. El familiograma nos permite mostrar las características de 3 generaciones. ¿Verdad? Al mostrar estas características, ofrece una perspectiva longitudinal, considerando que las familias suelen repetir sus atributos, característica conocida como continuidad o alternancia. O sea, continuidad cuando se continúa, o alternancia cuando no va de una generación a otra, pero o se cambia, alternancia. La elaboración del familiograma promueve la expresión de sentimientos entre el paciente y el médico, haciendo más fluida la relación médico-paciente-familia. O sea, el hacer un familiograma le da un sentido diferente a la relación médico-paciente, porque para comenzar, el paciente siente que su médico pues, se interesa en conocer a su familia. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hay pacientes que vienen, te quieren contar de su familia y el doctor lo para? Pues es que eso no tiene que ver con lo que te trajo a consultar, ¿no? O sea, como que lo detiene, ¿no? Y el paciente quiere contarte, pero pues no lo dejas, ¿no? Y no lo dejas porque a lo mejor pues, no es tu objetivo en ese momento, pero vemos que muchas veces la familia, ¿verdad?, le gusta contar. Y cuando le haces un estudio de salud familiar, pues te va a hablar de, como dice acá, de los sentimientos, ¿verdad? Mi abuelita me quería mucho, siento que me quería más que mi mamá. Están hablando de los recuerdos y todo, ¿no? Y entonces los pacientes muchas veces sienten un interés, ¿verdad? Y mejora la relación médico-paciente cuando se hace un familiograma. Miren, esto que ven aquí es ¿cómo se llama? Los códigos. Sé que existen muchos códigos, ¿sí?, para hacer un familiograma, pero yo les pediría que traten de utilizar esto. Esto ya está en Moodle, está en la unidad 6. Nomás se los estoy mostrando para que veamos. Aquí vemos los códigos. Un hombre con un cuadro, una mujer con un círculo, se representa. El matrimonio es una línea horizontal que va entre el hombre y la mujer. La muerte es una diagonal que va sobre el hombre o la mujer, así. El divorcio es una diagonal como la de muerte, además que va sobre la línea de matrimonio, ¿sí? La unión libre es una línea ondulada. Ay, se movió, permítanme. Aquí estamos. Ajá. Todos los familiares que viven bajo un mismo techo deben ser rodeados y abarcados, ¿verdad?, por una línea discontinua. Que abarque, podemos decir, viven papá, mamá y los abuelos van a estar más arriba, entonces habría que llevar esa línea discontinua que rodee y que abarque a los abuelos o a la abuela, si es una que vive. A ver, los abuelos están separados,
y la abuela es la que vive en casa y el abuelo pues tiene otra mujer o vive solo. Entonces los que viven bajo la misma casa van con una línea discontinua. Aborto es un cuadro o un círculo relleno, como ven acá. ¿Sí? Ok, estas líneas que van abajo tienen que ver con los límites, aquello que vimos en la teoría general de sistemas. Límites. Los límites, si los límites son claros y existe buena relación, la línea es discontinua, como ven acá. Líneas discontinuas. Si los límites son rígidos, ¿verdad? Hay conflictos, hay problemas de comunicación, las líneas son continuas. Si los límites son difusos o existe dependencia excesiva, las líneas son punteadas, como ven, son punteadas. Y ahorita vamos a ver ejemplos para que vean cómo se ponen. Si son gemelos, póngalos así, porque esta línea es la línea de los hijos. Entonces, de un mismo punto salen dos, para decir que de un embarazo salieron dos hijos. Si los ponen cada uno con su línea vertical, como ven acá, ¿okay? Van a aparecer hermanos de no gemelos. Muy importante. La familia, el esposo se ubica del lado izquierdo. En el familiograma procuren que el esposo esté del lado izquierdo, como ven acá. La esposa del lado derecho. ¿Sí? Los hijos se ponen en orden cronológico de mayor a menor, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, de mayor a menor. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Vean ustedes. Esta es una familia donde está el esposo, la esposa, los hijos. Este fue un aborto. ¿Sí? Y además vive la abuela paterna. Abuela paterna. ¿Sí? La abuela paterna tuvo 4 hijos, 3 hijas, y el hijo Pedro es el hijo menor. 3 hijas y el último fue Pedro. Donde ven esta línea con punta de flecha es el hijo. Y esta línea con punta de flecha, si me siguen, si ven mi cursor. Sí. Sí se aprecia mi cursor en movimiento. Sí, doctor. Ok. Entonces, esta es la hija. Y así procuren ponerlo. ¿Sí? No pongan, a veces ponen el familiograma y el papá, por ejemplo, lo ponen aquí el cuadro. Pero no, luego lo repiten acá. O a veces llevan la línea así. Yo preferiría que utilicen, es más práctico este formato. Para que no tenga que acomodar. Porque a veces ponen la línea que llega hasta aquí, da la vuelta. Punta de flecha, y esto nos dice que es el hijo. O sea, digo, es el padre o la madre. Entonces aquí vemos que ¿cómo se llama? Vemos acá que el Lupe, que es la mamá, es la abuela, ¿ya?, de Pedro, pues tuvo 3 hijas. Ella estuvo casada con un hombre, quizá la línea de casada, ¿ya?, se divorció, y este hombre, ¿verdad?, el papá, el esposo, papá de Pedro, pues tuvo una relación con otra mujer, ¿verdad?, una unión libre, con la que tuvo 2 hijos varones, quizá, que suponemos que son menores que Pedro. ¿Sí? Probablemente, no lo sé porque no conozco la historia, pero podría yo entender que a lo mejor este divorcio, fíjense, sí, no alcanza a ver, 1944. Pedro nació en 1944. Es posible que la separación haya sido cuando todavía Lupe estaba embarazada de Pedro. Y a lo mejor si hubiera esperado el esposo el nacimiento de Pedro, a lo mejor no se hubiera separado, porque podía parecer que el padre, ¿verdad?, lo que quería es tener un hijo varón. Aquí estamos. Ok. María, que es la esposa, ¿verdad?, aquí están sus padres, su papá está muerto, su mamá vive, tiene un hermano mayor, ¿sí?, y ella. Y aquí están casados, ¿verdad? Esta línea continua nos está hablando de problemas de relación. ¿Sí? Problemas de relación, o sea, límites rígidos. Esta línea continua nos está hablando de problemas que tiene María con su suegra. Aquí está ubicado entre las 2 personas que viven en la misma casa. Y Pedro, vemos una línea punteada,
que habla de mucha dependencia con su madre. Entonces tiene mala con su esposa y mucha dependencia de su madre. Y María, pues seguramente tiene conflictos con su suegra por esa relación que tiene su esposo con su madre. Ay. ¿Ok? Vemos que tienen un hijo, varón, y la más chiquita que es también niña. Y hubo un aborto. El tercer embarazo fue aborto. Y aquí vemos que existe pues, buena relación de la hija con sus padres, las dos hijas, mientras que el hijo tiene mucha dependencia con sus padres. Para que no quede duda, a veces cuando está un poquito complicado, aquí no hay tanto problema, porque parece ser que estas dos hijas tienen buena relación con sus padres, y el hijo es el que tiene mucha dependencia, es punteada con su padre, tiene dependencia con su abuela, o sea, con su madre, que es la abuela. Bueno, son muchos, ¿verdad? Se puede también poner tanto la línea continua, la línea discontinua o la línea punteada de persona a persona. Bueno, en vez de que hubiera esta línea así como está, que a mí me queda claro que es entre María y Lupe, ¿verdad? También podría ser una línea que vaya continua, que vaya de aquí hasta Lupe. Sobre todo cuando pueda haber confusión de con quiénes puede ser la mala relación. O la línea discontinua, punteada, que vaya de Pedro hacia su madre. Bueno, eso sí queda opcional, como ustedes prefieran ponerlo. Y la línea discontinua que abarca a todos los que viven bajo el mismo techo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bien, continuamos. Ahora, para hacer el familiograma, eso es de la tarea. O sea, ustedes pueden hacer sus familiogramas como mejor les guste, pero para fines de esta tarea, que es el estudio de salud familiar, yo les pido que cumplan con esas instrucciones. Esta presentación ahorita que termine la clase, la voy a poner allá en Moodle, en la unidad 6, para que si quieren revisarla, si algo no se les acuerda, pueden revisar la presentación. Entonces, primero, utilizar el código propuesto. ¿Sí? Incluir 3 generaciones. Incluir 3 generaciones. Sus abuelos, ¿sí? Sus tíos paternos y maternos. Solo los tíos, no es necesario poner a la esposa y a los primos, ¿no? Abuelos paternos y maternos, tíos paternos y maternos, sus padres y ustedes con sus hermanos. Son 3 generaciones. ¿Sí? Muy importante, por cada miembro de la familia que pongan, deben proporcionar la información siguiente: el nombre de cada uno de ellos, su edad, su ocupación y su estado de salud. Son 4 datos: nombre, edad, ocupación y estado de salud. Si el abuelo está jubilado, pues pueden poner lo que fue jubilado. O sea, pues sí, a veces solo ponen jubilado, pero no sé qué fue. ¿Sí? Puede ser policía jubilado, puede ser ferrocarrilero, puede ser lo que quieran. Pues poner su ocupación jubilado. Las abuelas a veces son amas de casa, es su ocupación. El estado de salud de enfermedad, si no lo saben, pueden poner que no lo saben, pero díganlo, porque si no lo ponen, parece que no lo averiguaron, no interrogaron acerca de eso. Puede ser que pongas lo que es o no lo sabes. La edad, de preferencia poner la edad que tiene en este momento. Si ya murió, ¿qué edad tenía cuando murió? O sea, si es una persona que falleció, es poner la diagonal. En estado de salud de enfermedad va de qué falleció, o qué tenía y qué lo mató. Y la edad, pues la edad que tenía cuando murió. Y el nombre. Hay 2 formas de poner edad en familiogramas. Algunos familiogramas se pone el año de nacimiento. Cuando se pone año de nacimiento, tiene la ventaja que no tienes que repetirlo, porque aunque pasen los años, con el año de nacimiento saca la edad de cada miembro de la familia. Ahora, cuando se pone la edad que tiene en ese momento, sí hay que ponerle fecha al familiograma.
Porque si a los 2 años revisa el familiograma y no tiene fecha, pues no sabes tú si es la edad actual o es otra edad. Cuando tiene fecha, pues ya le suma los años. Yo prefiero usar la edad que tienen en ese momento, ¿sí? Porque es más fácil, no tengo que estar sacando cuenta. Nació en 1900 tanto, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuántos años tiene ahorita? Entonces, te tienes que detener con cada miembro de la familia para estimar, para saber qué edad tiene. Muy bien. Esto fue el familiograma. ¿Alguna pregunta? Nada. Entonces, el familiograma que ustedes hagan de su propia familia tiene que cumplir con esos requisitos. Sí. En el caso de el familiograma, ¿hay que poner igual a los hijos de los tíos? No, nada. Solamente los tíos sin esposas y sin hijos. Si no, se complica mucho. A veces. Yo además creo que es más importante la herencia que pueda haber de los hijos, digamos, de los tíos, ¿cómo le llamaríamos? Tíos biológicos, que los tíos, ¿cómo le llaman? Vamos, si tu tío, hermano de tu papá, tiene una enfermedad, es más probable que influya en tu papá y en ustedes, que la tía, que fue una extraña, que se casó con tu tío, y tus hijos que son una mezcla de la herencia del tío con la tía diferente. Entonces, para mí, para fines de esta tarea, es únicamente los abuelos paternos y maternos, los tíos paternos y maternos, sin esposa y sin hijos, sus padres y ustedes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. En el caso del familiograma, ¿lo puedo hacer a mano y lo podría pegar como Sí, fotografía? claro que sí, nada más que procuren que se entienda lo que escriben, ¿no? O sea, no usen letra del doctor que no se entienda. Claro, lo puedes hacer a mano, le tomas una foto y la pegas. Sí, no hay ningún problema. Ok. También se puede hacer en la computadora, como quieran. La cosa es que cumpla los requisitos, ¿de acuerdo? De acuerdo, está bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Ok, continuamos. El otro instrumento, que ese sí creo que no lo conocen, se llama Faces 3. Es un instrumento desarrollado por David Olson y colaboradores en 1985. ¿Sí? Y es utilizado para evaluar la funcionalidad familiar. ¿Sí? Este instrumento está basado en el modelo circunflejo de los sistemas familiares y conyugales de Olson. Todo eso lo vamos a ver. Este es el Faces 3. Vean. Tiene 20 enunciados, aquí están. A la izquierda de cada número, ¿verdad?, está una línea donde se va a responder qué piensa o cómo ve el que está respondiendo el Faces, cada uno de estos enunciados que describen a su familia, que describa a su familia. Entonces, uno, y aquí está, los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre sí. Esto, según ¿con qué frecuencia sucede? Nunca 1, casi nunca 2, algunas veces 3, casi siempre 4 y siempre 5. O sea, aquí va el número, ¿verdad?, que corresponda a la categoría, ¿verdad?, que dé respuesta según tú, ¿verdad?, según tú o según la persona que está respondiendo el Faces a tu familia. ¿Sí? Y aquí están. Y el Faces, ¿verdad?, mide 2 variables. Lo habíamos comentado cuando vimos la teoría de sistemas. Creo que sí. Cuando vimos crisis familiares. La cohesión, aquí está, que es el grado de unión, de acercamiento, ¿verdad?, de cercanía que existe entre los miembros de una familia. Y la otra variable es la adaptabilidad, que es la capacidad de la familia a adaptarse a nuevas reglas, a nuevas circunstancias. Aquí lo importante es esto, que de estos 20 enunciados, los impares, 1, 3, 5, 7, etcétera, todos los impares, ¿sí?, miden cohesión, ¿sí?, y todos los pares miden adaptabilidad. Entonces,
significa que al calificar este instrumento, tienen que sumar los valores impares y lo que dé va aquí en cohesión. Y luego suman todos los valores de los impares. Y la suma va en adaptabilidad. ¿Sí? Y luego va el tipo de familia que ahorita les voy a explicar. ¿Sí? Muy bien. Esto es el instrumento. Ahora, el modelo circunflejo de Olson es esto. ¿Sí? Vean ustedes que aquí están las dos variables. La cohesión y la adaptabilidad. ¿Sí? La cohesión tiene 4 categorías. Familia desligada, cuando el puntaje va de 10 a 34. Familia separada, cuando el puntaje va de 35 a 40. Familia conectada, cuando el puntaje va de 41 a 45. Y familia involucrada, cuando el puntaje va de 46 a 50. Vean ustedes que el mínimo valor es 10 y el máximo es 50. Y esto debido a que son 10 enunciados por variable. Y la calificación mínima es nunca. Digo, es 1 de nunca. Entonces, la mínima calificación sería 10 y la máxima 50. ¿Sí? Ok. Claro, los intervalos, vean ustedes, son diferentes. No está dividido exactamente igual. Son distintos. Y para adaptabilidad vemos que existen también 4 categorías. Familia rígida, cuando el puntaje de adaptabilidad va de 10 a 19. Familia estructurada de 20 a 24. Familia flexible de 25 a 28. Y familia caótica de 29 a 50. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ver, y dependiendo de la combinación que se dé, ¿verdad?, van a salir familias extremas, ¿sí?, familias balanceadas y semibalanceadas. De estas 4 categorías de cada variable, las deseables son las centrales. La familia separada y la conectada son deseables. Y los extremos, que son la familia desligada e involucrada, no son deseables, porque son los extremos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver más a detalle. Lo mismo para adaptabilidad. Las categorías estructuradas y flexibles, las centrales, son deseables, y la familia rígida y caótica no son deseables. Entonces, donde se combinan las centrales, ¿verdad?, que son estas dos con estas dos, están aquí en el centro. Estas 4 combinaciones, esos 4 tipos de familias son familias balanceadas, ¿sí?, donde está lo deseable. Las esquinas, donde se juntan las indeseables, ¿verdad?, estas 4, ¿verdad?, son familias extremas, ¿sí? Y donde se combina una deseable con una indeseable, son 8 combinaciones. Se habla de familias semibalanceadas. Entonces, ustedes cuando hagan su estudio, ¿verdad?, van a ver a qué corresponde su familia en cohesión y en adaptabilidad. Y si coinciden 2 centrales, es balanceada. Si coinciden 2 extremas, es extrema. Y si coincide una balanceada con una extrema, pero una central con una extrema, pues sería semibalanceada. Aquí está lo que decía. La cohesión es el grado de vinculación emocional que tienen los miembros de la familia, de los sistemas familiares entre sí. Es el grado de autonomía, también tiene que ver con el grado de autonomía individual que puede experimentar una persona dentro de la familia. O sea, en una familia debe de haber cercanía, vinculación emocional, pero también debe de existir autonomía. Es una combinación de los dos. O sea, no puede ser que solamente sea uno o la otra. Que cuando es solo uno o es el otro es cuando están los extremos, ¿sí? O sea, si la vinculación es extrema y no hay autonomía, estamos hablando de una familia involucrada. Si, por el contrario, hay demasiada autonomía individual y poca vinculación, estamos hablando de una familia desligada. Cuando hay las dos en una buena medida, entonces estamos hablando de separada y conectada, ¿sí? Y si nos vamos nosotros a la adaptabilidad, ¿verdad?,
La adaptabilidad es la habilidad de un sistema familiar para cambiar su estructura de poder, roles, reglas de relaciones en respuestas al estrés situacional o de desarrollo. O sea que la adaptabilidad es la capacidad que tiene la familia para adaptarse a nuevas circunstancias. ¿Sí? Y lo mismo sucede cuando esa capacidad es muy baja, se habla de familia rígida. Y cuando es demasiada esa capacidad, es una familia caótica. Cuando es intermedia, pues es estructurada y flexible. ¿Sí? Muy bien. Este FACES es Doctor, una pregunta. Sí, sí, dime. Si mi hermano ya no vive en mi casa, ¿lo incluyo en este estudio o a él ya no lo incluyo? No, ya no lo incluyas. Ya no lo incluyes. Ok, Es gracias. incluso es hasta práctico, porque fíjense, este familiograma, este FACES se va a hacer con los miembros de la familia. O sea, no solo ustedes lo van a responder todas las personas que vivan en tu casa. ¿Sí? Y luego, hoy te voy a explicar, luego vamos a sacar un promedio de cohesión y un promedio de adaptabilidad familiar. Entonces, si tu hermano ya se casó o simplemente ya no vive en tu casa, ya se fue, pues no lo incluyes, y además sería una complicación que tengas que buscarlo y decir, oye, respóndeme esto, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y Sí. esto de FACES va en la parte de anexos o en la parte Sí, de estructura sí. familiar? Sí, no. Hay una parte donde habla de la funcionalidad familiar, digo, de cómo, hay un apartado que ahorita vamos a ver, donde hacen alusión ustedes a lo que salió en el FACES. Y el FACES como tal, lo van a poner junto con el familiograma como anexos. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Ok, bueno, continuamos. El instrumento es fácil de aplicar e interpretar. La versión en español se lo debemos a Gómez Clavelina y colaboradores, son médicos familiares. Se aplica a personas mayores de 12 años, miembros de la familia con hijos y que sepan leer y escribir. O sea, se supone que cada quien va a responder este instrumento por sí mismo. O sea, no se van a juntar para que lo hagan. Cada quien se le va a entregar un formato y que lo responda. Entonces, para eso se necesita que sepa leer, ¿verdad? Que sepa escribir, ¿verdad? Que tenga, pues aquí estamos poniendo 12 años, como, así dice el instructivo, 12 años para que responda a este instrumento. Debe contestar un cuestionario que consta de 20 reactivos, ya lo mencioné, 10 para cohesión y 10 para adaptabilidad. Cada pregunta tiene 5 alternativas de respuesta, ya lo dije, que va del 1 al 5. Nunca 1, casi nunca 2, algunas veces 3, casi siempre 4 y siempre 5. Se debe contestar el cuestionario en cuanto a la forma en que el entrevistado considera que su familia reacciona en forma habitual, no de la manera en que piensa que deberían reaccionar. O sea, no vayan a hacer este instrumento con lo que ustedes creen que debería de ser, sino cómo es. Porque si no estarían respondiendo a un ideal que no es. Se trata de que ustedes evalúen a su familia tal como es, cómo reaccionan de manera habitual. La persona debe leer por sí mismo el cuestionario. El entrevistador se supone que eso puede ser que se dé en el momento en que está la persona consultando o después de una consulta. Pero el entrevistador solo aclara dudas, si fuera el caso, sin sugerir respuesta, ¿no? Para que no haya sesgo. La calificación de cohesión es igual a la suma de los puntajes obtenidos en las preguntas nones o impares. Y la calificación en adaptabilidad es igual a la suma de los puntajes obtenidos en las preguntas pares. Aquí están los rangos, ¿sí? Según de cohesión, desligada, aquí está. Ya lo mencioné hace un rato. De todos modos, esto ténganlo presente para que si tienen duda cuando tengan que calificar, ¿verdad? Pues vean a qué corresponde. Las cuatro categorías de cohesión, ¿sí? Y las 4 categorías de adaptabilidad. ¿Sí? Aquí están los puntajes. ¿Entre qué puntajes? Ahí están. ¿Sí?
El modelo circunflejo de Olson, que es la segunda, la parte donde van a ubicar ustedes su tipo de familia, establece cuál es la relación que existe entre cohesión y adaptabilidad. Es un modelo bidimensional porque entran cohesión y adaptabilidad. Son dos categorías que van a combinar. ¿Sí? Y permite clasificar a la familia en 16 posibles tipos. 4 balanceados que están en el centro, 8 intermedios que están en medio y 4 extremos que están en las esquinas. Aquí está otra vez el formato. Aquí hay algunas. Bueno, aquí hay dos términos diferentes. Vean, caótica, flexible, estructurada y rígida es igual que el que les mostré. Pero aquí vemos desvinculada, separada, conectada y enmarañada. Esta enmarañada es involucrada en el otro. Y desvinculada, ¿cómo se llama desvinculada? Es desligada. Desligada o desvinculada y enmarañada o involucrada. Es la única diferencia en estos términos que hay de este. Es lo mismo, nada más dos términos cambian. Aquí está. Y vean ustedes, aquí se ve más claro que en la anterior, por eso puse esta. Se ve acá claramente, ¿verdad?, que las familias equilibradas o balanceadas están al centro, las familias extremas están en las esquinas y las familias intermedias están en medio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver algunas características de cada una de estas, niveles, ¿no? Una familia desligada o desvinculada, ¿verdad? Hay una extrema separación emocional, falta de lealtad familiar, muy poco involucramiento e interacción entre sus miembros. La correspondencia afectiva es infrecuente entre sus miembros. Hay falta de cercanía parento-filial, padres-hijos, predomina la separación personal, rara vez pasan el tiempo juntos, necesidad y preferencias por espacios separados, se toman las decisiones independientemente y el interés se focaliza fuera de la familia. Estas son características de una familia desligada o desvinculada. ¿Sí? La familia separada. Hay separación emocional. ¿Sí? La lealtad familiar es ocasional. El involucramiento se acepta, prefiriéndose la distancia personal. Algunas veces se demuestra la correspondencia afectiva, los límites parento-filiales son claros, con cierta cercanía entre padres e hijos, se alientan cierta separación personal, el tiempo individual es importante, pero pasan parte del tiempo juntos, se prefieren los espacios separados, compartiendo el espacio familiar. Las decisiones se toman individualmente, siendo posibles las decisiones conjuntas. Aquí vamos a ver cómo se va moviendo de la familia desligada o desvinculada. ¿Verdad? Aquí ya hay datos de mayor cercanía. ¿Sí? En esta conectada hay más cercanía, o sea, como que va avanzando. Aquí hay cercanía emocional, la lealtad emocional es esperada, se afianza el involucramiento, pero se permite la distancia personal, o sea, hay involucramiento, pero también hay distancia. Las interacciones afectivas son alentadas y preferidas. Los límites entre los subsistemas son claros, con cercanía parento-filial. La necesidad de separación es respetada, pero poco valorada. El tiempo que pasan juntos es importante, el espacio privado es respetado, se prefieren las decisiones conjuntas. Aquí ya es diferente, ¿ya? Decisiones conjuntas. Y el interés se enfoca dentro de la familia. ¿Sí? Y ahora nos vamos al extremo, a la familia involucrada. Vean ustedes, hay cercanía emocional extrema. Se demanda lealtad hacia la familia. O sea, tienes que estar muy leal. No puedes. El involucramiento es altamente simbiótico. Los miembros de la familia dependen mucho unos de otros. Se expresa la dependencia afectiva. Hay extrema reactividad emocional. Se dan coaliciones parento-filiales. Hay falta de límites generacionales.
Hay falta de separación personal. La mayor parte del tiempo lo pasan juntos. Se permite poco tiempo y espacio privado. Las decisiones están sujetas al deseo del grupo. El interés se focaliza dentro de la familia, ¿sí? Como pueden ver, nos fuimos de la familia desligada a la involucrada. Y las dos intermedias pues son como, digamos, las más sanas, ¿no? Las más adecuadas. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver las categorías de adaptabilidad. La familia rígida, ¿verdad? El liderazgo es autoritario. Existe fuerte control parental. La disciplina es estricta, rígida, y su aplicación es severa. Es autocrática, los padres imponen las decisiones, los roles están estrictamente definidos, las reglas se hacen cumplir estrictamente y no existe la posibilidad de cambio. Esta es una familia rígida, no es deseable, ¿sí? La familia estructurada, ya empieza a tener un poco más de adaptabilidad. En principio, el liderazgo es autoritario, siendo algunas veces igualitario, algunas veces. La disciplina rara vez es severa, siendo predecibles sus consecuencias. Es un tanto democrática. Los padres toman las decisiones. Las funciones son estables, pero pueden compartirse. Las reglas se hacen cumplir firmemente y pocas son las que cambian. La familia flexible. El liderazgo es igualitario. Permite cambios. La disciplina es algo severa, negociándose sus consecuencias. Usualmente es democrática. Hay acuerdo en las decisiones. Se comparten los roles o funciones. Las reglas se hacen cumplir con flexibilidad. Algunas reglas cambian. O sea, aquí ya existe. Esta es una de las más deseables, la flexibilidad. Y vean cómo es la familia caótica. El liderazgo limitado o ineficaz. O sea, no hay un líder. Las disciplinas son muy poco severas, habiendo inconsistencia en sus consecuencias. Las decisiones parentales son impulsivas. Hay falta de claridad en las funciones y existe alternancia e inversión de los mismos. Frecuentes cambios en las reglas que se hacen cumplir inconsistentemente. O sea que aquí en la caótica es así como un laissez-faire, que cada quien haga lo que quiera, cada quien hace las cosas y como que no hay reglas, o las reglas son muy escasas. Ese es el extremo de la adaptabilidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ir ya a la última parte, que es la tarea, ¿verdad? Y aquí está lo que les decía. El estudio de salud familiar, ahí en la plataforma está el modelo de estudio de salud familiar, ¿sí? Que tiene, incluso este logotipo que ven, es del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Este estudio de salud familiar lo hacen los médicos familiares cuando se van a certificar, que hacen cada 5 años, ¿sí? Entonces deben de hacer un estudio de salud familiar usando este modelo. Entonces aquí, lo que preguntaban al principio, lo que está en amarillo no lo van a hacer. Sí, no lo van a hacer, porque ese estudio lo van a hacer con su propia familia. Entonces tienen que hacer una ficha de identificación y ahí en el modelo dice, procuren cumplirla toda la ficha, ¿sí? Motivo de consulta y justificación no va. Antecedentes familiares de importancia, va. Estructura familiar, vean, va el familiograma, tipología familiar, etapa actual del ciclo vital, las funciones familiares, cómo se cumplen, el estudio de la interacción familiar. Aquí en el estudio de la interacción familiar es donde podrían hacer referencia al FACES, ¿sí? O sea, cómo se dan las relaciones en la familia. Si es una familia, digamos, flexible, o es una familia rígida, cómo se dan las reglas, cómo se da la interacción familiar, ¿sí? El ámbito social es otro apartado. Factores de riesgo y protección para la salud familiar. Ahí van a ver, y tienen un capítulo de un libro, allá mismo en el Moodle, donde dice, ¿verdad? Pues,
cómo hacer el familiograma, perdón, el estudio familiar, eso les puede ayudar. Factores de riesgo que tiene la familia y factores protectores para la salud familiar. Eso lo tienen que describir allá según ustedes lo vean. El diagnóstico integral debe de ser biológico, psicológico y social. ¿Sí? Se supone que no van a hacer van a poner las enfermedades familiares, ¿verdad? Biológicas, los problemas psicológicos que puedan haber y los problemas sociales. ¿Sí? Pronóstico, todo eso es familiar, pronóstico familiar. Plan de manejo integral, ¿cómo consideran ustedes que deberían manejar este diagnóstico integral, esos problemas que encuentran ustedes en su familia? ¿Cómo debían manejarse, aunque no se haga? Pero que ustedes como estudiantes de tercer año de medicina tengan una visión de decir, bueno, con todo lo que ya estudié de relación médico-paciente, y con todo lo que ya sé de medicina biológica, todo lo psicológico y social, ¿qué es lo que yo pienso que le convendría a mi familia como un plan de manejo? ¿Sí? Evolución, seguimiento e impacto, punto 11 no va tampoco. No va porque esto es lo que el médico familiar pone cuando aplica el plan de manejo y ve los resultados. O sea, el médico familiar tiene un diagnóstico, tiene un pronóstico y hace un plan de manejo. Y ese plan de manejo lo aplica en la familia que está estudiando y aquí reporta la evolución, seguimiento y el impacto que tuvo ese plan de manejo. Esto no lo van a hacer ustedes. Y finalmente, como anexos, van a poner el familiograma y el FACES 3. ¿Está claro? Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, esta es la última diapositiva. El estudio de salud familiar, cada uno de ustedes lo va a realizar con su propia familia. Y eso lo estamos haciendo por la cuestión del confinamiento, de que no se trata de que no contacte uno con otras personas. Aquí les va a dar la oportunidad, ese estudio de salud familiar, por si no conocen, no tienen información, ¿verdad? En el caso de la familia, de saber de sus abuelos, saber de sus tíos. A veces hay familias en las que no sé que tengo un tío que se llama Pedro, pero ese tío, ¿a qué se dedica? Etcétera, no lo sé. Y este estudio les va a permitir conocer. Cualquier duda que ustedes tengan, el Teams, ¿verdad? Tiene un chat. ¿Qué más podría hacer? Pues en un momento dado, tanto Paula como Milton, que tienen mi celular, pues también lo podían compartir y en un momento también me pueden mandar un WhatsApp, ¿verdad? Pero el Teams es muy bueno porque entran, lo preguntan y aparece en mi celular la pregunta y yo les respondo, ¿sí? Como gusten. Y pues finalmente, ¿verdad? Les deseo que disfruten la experiencia de estudiar a su propia familia. Es una oportunidad, ¿verdad? De conocer a sus raíces, ¿verdad? Su familia. Muy bien, esta es la última diapositiva. ¿Alguna pregunta?